Bueno, creo que ahí estamos ya. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, es un gusto poder encontrarnos a esta hora y por este medio para seguir tocando temas que tienen que ver con las Sagradas Escrituras y con nuestra vida eterna. Y precisamente hoy estaremos abordando ese tema en relación a la vida eterna y en dónde está la vida eterna y qué tenemos que saber en relación a ese tema. Así es de que pues les invitamos a que se queden con nosotros y que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, y si está en nuestras posibilidades contestarlas, lo haremos con mucho gusto. Y si no, pues bueno, dejaremos pendiente la pregunta para investigarla y darles una respuesta más acertada. Así de que hoy, como mientras estemos estudiando Primera de Juan, estará con nosotros el hermano Juan Ramón, a quien saludamos y damos el espacio para que también salude a nuestra audiencia. Dios te bendiga, hermano Juan Ramón. Eh, Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este programa Comentando las Escrituras. Gracias a nuestro hermano Conrado, a nuestro hermano Paco por hacerme la invitación y platicar entre los tres sobre esta maravillosa carta del apóstol Juan. Bienvenidos. Igual nuestro hermano Jesús Conrado, que es el que pensó en este programa y a quien también le saludamos con afecto. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, gracias hermano Ramón y gracias al hermano Paco por estar aquí y gracias también a los que se conectan y nos siguen cada lunes en estas transmisiones. Seguimos con el plan de seguir platicando, conversando sobre la primera carta de Juan y por esa razón está nuestro hermano Ramón con nosotros, ¿verdad? Nuevamente, y lo estará mientras, ya lo dijiste tú, mientras estemos estudiando esta carta. Quédense con nosotros y vamos pues estar atentos y poder tomar algunas notas si queremos o tener al menos nuestra Biblia por ahí lista. Usted está trabajando y está escuchando esto, bueno, pues que sea algo que le beneficie. Igual, si puede compartirlo, pues nos dará mucho gusto y es una manera también pues de hacer llegar la palabra a otros lugares. Así que, pues bienvenidos todos. Gracias, hermano. Gracias, Juan Ramón. Y bueno, ya entrando de lleno a nuestro tema, el lunes pasado abordamos los generales que están alrededor de este tema y hablamos del autor, hablamos más o menos en qué tiempo se escribió esta carta y cuál fue el propósito, cuál fue la motivación que tenía el apóstol Juan para escribir esta carta. Y hablamos acerca de su propósito general, que está en Primera de Juan 5:13, pero que también encontramos otros propósitos que en la medida que vamos avanzando en considerar este libro, esta carta, bueno, pues estaremos también abordándolo. Pero cuando el apóstol Juan entra de lleno al tema, a su tema, sin mayores preámbulos, entra de lleno al tema. Le interesa que su audiencia sepa de la información que tiene para compartir con ellos. Parece que falsos maestros están amenazando la iglesia, la naturaleza y el carácter de nuestro Señor Jesucristo están bajo ataque y Juan tiene que inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, tiene que escribir esta carta, ¿no? para corregir esas enseñanzas, advertirle a la iglesia e informar a la iglesia en relación a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a, como decía, su naturaleza, su carácter y la importancia de tener este conocimiento y al Señor con nosotros a fin de que podamos tener comunión tanto con los apóstoles como con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es de que, bueno, eso es lo que vamos a ver en estos primeros 4 versículos. Vamos a estar transitando alrededor de estos 4 versículos. Evidentemente estaremos yendo tal vez a otros textos para reforzar el pensamiento, pero estaremos viendo específicamente qué es lo que el apóstol Juan nos dice en estos primeros versículos. Sí, bueno, hermano Juan Ramón, el apóstol Juan, y esa es una de las evidencias internas que tenemos, es que el mismo autor del libro, de lo que conocemos el Evangelio según Juan o el cuarto Evangelio, y esta epístola
es es el mismo autor y la terminología que usa y la manera como empieza Primera de Juan, pues así lo indica, ¿no? Sí, la manera de introducirse en la primera carta de Juan y la introducción del Evangelio de Juan son muy similares. Además, como decía el hermano Conrado la semana pasada, utiliza muchos términos que son propios solamente de los escritos atribuidos a Juan. Nos llama mucho la atención de que la carta es la introducción de esta carta. Juan no se presenta, o sea, el escritor no se presenta, no tiene destinatarios, no tiene un saludo inicial como la carta a los hebreos. Y entonces, en ese sentido, es muy similar al Evangelio de Juan. Y como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Utiliza mucha terminología muy semejante, ¿verdad? Y versículo 1 al versículo 4 del capítulo 1 de la primera carta es lo que nosotros conocemos como la introducción, propiamente la introducción de la carta. Así que es muy interesante esta introducción, vaya. Bueno, y lo que era desde el principio, ¿no? Dice Jesús Conrado, lo que era, y me llama la atención lo que era, ¿no? Lo que el verbo, ¿no? Lo que era desde el principio, dos términos que se ven, lo que era y el principio, ¿no? Que vemos en el Evangelio según Juan. Y Sí, que nos hablan acerca de la eternidad del verbo, perdón. sí, prácticamente pues empieza de la misma manera, ¿no? Si hacemos un paralelo, en Juan dice, en el principio era el verbo, y acá dice lo que era desde el principio, ¿verdad? Y al final dice tocante al verbo de vida, se está hablando de ese verbo de vida, ¿no? Y sí, lo interesante es que en cuanto ese era, ¿no? La famosa, el famoso en, ¿no? En griego, que da a entender, pues es una forma verbal imperfecta, que no tiene tiempo, ¿verdad? No tiene ni principio ni fin, no está ni en pasado, ni en presente, ni en futuro, es algo permanente. Y pues se usa esa palabra precisamente para hablar de que no es que en el principio estuviera, ¿verdad? El verbo o existiera el verbo, ¿verdad? Sino que se usa la palabra era para hablar de la eternidad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que vemos ahí. Y hay un paralelo muy bonito ahí, ¿verdad? Cuando en el Evangelio de Juan también dice, y la palabra era con Dios, acá en el verso 2 dice, y la vida, la cual estaba con el Padre, ¿verdad? Igual, o sea, estaba con Dios, acá dice, la vida estaba con el Padre, en él estaba la vida, dice en el Evangelio, acá dice la palabra de vida, en el Evangelio dice también que aquella luz brillaba, acá dice que la luz fue manifestada en primera de Juan, y en el verso 14 dice, no tuvimos su gloria, ¿verdad? Igual acá, también asegura que ellos estuvieron, bueno, pues viendo esa gloria de Jesús, ¿no? Entonces, hay un paralelo bien interesante, ¿verdad? En esa introducción y el capítulo 1 de Juan, que nos hace ver eso, lo que decíamos la otra vez, el autor de esta carta es el mismo escritor, ¿no? Es el apóstol Juan. Y va creo que tenían propósitos parecidos. Hay que recordar que también el Evangelio según Juan, pues se escribió al final y ya no para algún tipo especial de gente, ¿verdad? Como son los primeros 3 evangelios, como se supone, ¿no? Tradicionalmente que Mateo escribió a los judíos y Marcos a los romanos y Lucas al mundo griego. Juan no, Juan escribe a la iglesia, ¿verdad? Porque quería que la iglesia tuviera un conocimiento pleno de lo que realmente era Jesús, ¿no? Ayer precisamente estaba hablando un poquito de eso en una de las predicaciones y les decía a los hermanos que nos imaginábamos en lo que pensaba Juan cuando empezó a escribir, ¿no? Mateo empieza por la genealogía, Lucas también
hace mención de ella, pero empieza un poquito diferente. Pero Juan es completamente diferente, ¿verdad? Juan es también un judío, igual que Mateo, y es también igual que Marcos. Pero Juan, por eso decía Ramón, creo que fue el que dijo, ¿no? La vez pasada, llamado el teólogo, ¿no? O sea, va más allá el principio de ese verbo que se hizo carne no está en la encarnación, sino está en la eternidad, ¿no? O sea, no tiene un principio realmente. De hecho, el apóstol Juan, en estos 4 versículos, en el versículo 1, podemos ver su experiencia con el verbo. En el versículo 2, podemos ver el anuncio que hace del verbo. Y versículo 3 y 4, podemos ver los propósitos por los cuales anuncia sobre el verbo de vida. Y me llama mucho la atención cómo es que empieza Juan su carta. El apóstol Juan dice lo que era desde el principio. En lugar de utilizar el pronombre personal masculino, él utiliza el neutro, lo que indica que Juan no solo quiere hablar de la persona de Jesucristo, sino de todo lo que Jesucristo, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, sus atributos, su mensaje, todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Por eso es que utiliza un término más general. Lo que era desde el principio. Y es cierto, el hecho de mencionar que era desde el principio significa que existía desde siempre. Esto significa que el verbo de vida no hubo un momento en que llegó a existir, sino que ya era, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermanos, cuando, y siempre tenemos que decirlo, que cuando uno lee la Biblia, siempre hay que leer la Biblia pensando qué significó a los receptores originales de la carta. Y luego es lo que algunos llaman exégesis, y luego ver qué significa para nosotros. Eso lo llaman algunos hermenéutica. Porque es muy importante, hermanos, recordar la situación por la que fue, o en medio de la cual estaba la iglesia y por la cual fue escrita la carta. No solamente era para alentar, sino, como dijo el hermano Paco ahorita, para refutar ciertas ideas de los falsos maestros que tenían un concepto equivocado sobre Jesucristo, ¿verdad? Como ya hemos mencionado, creían que uno era Jesús y que otro era Cristo. Que Jesús, que el Cristo vino y se posesionó en el bautismo de Jesús. Por eso es que Jesús anduvo haciendo milagros, pero que en la cruz el Cristo divino se salió y el único que murió fue Jesús de Nazaret. Y Juan está combatiendo esas ideas, esas y muchas otras ideas más, ¿verdad? Gracias, hermano. Y es un buen punto. Siempre se ha discutido de por qué se usa el artículo neutro, ¿no? El lo y no él, si se refiere a Jesucristo. Pero porque lo menciona como el verbo, ¿no? Como la palabra también, y por lo que todo lo que involucra es esa declaración, ¿no? Lo que era desde el principio. Y bueno, la diferencia, mirando los paralelos que hay entre Juan 1 y Primera de Juan 1, hermano, también en Juan 1:1 lo que era como en su eternidad, ¿no? Hablando de Cristo, obviamente, pero porque en el versículo 14 es ese verbo que era en el principio con el Padre, que estaba con el Padre y que era Dios, ese verbo se hizo carne, fue hecho carne, dice la Reina Valera, ¿no? Fue hecho carne. Entonces, hay un contraste en el ahora sí que en el verbo, ¿no? En lo que era con lo que fue hecho, ¿no? Como divino era, siempre era, ¿no? Antes de que Génesis 1:5 dijera y fue la tarde y la mañana el primer día, ya era.
Antes de que la tierra existiera, ya era. Pero como carne, como ser humano, fue hecho. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y vimos su gloria. Bueno, y es lo que Juan nos está diciendo aquí en Juan 1, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, y cómo se repite el lo, el artículo neutro lo, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos, y ya entonces va a decir, ¿qué es eso, Juan? Bueno, tocante al verbo de vida. Y como tú decías ahorita, Ramón, Juan nos presenta el conocimiento empírico que tiene del Señor Jesucristo, o sea, el conocimiento que tiene por experiencia. Y nos presenta de una manera progresiva cómo Juan lo oyó, vio, contempló y palpó, ¿no? Tocante al verbo de vida. Es interesante que nos está hablando de algo que él pudo, que es testigo, hermano, ocular, y en una corte, en un juzgado, hay dos testigos que son poderosos, ¿no? El que vio en primera instancia y el que oyó también. Y Juan cubre esos dos espacios. Él vio y él oyó. Además lo tocó y lo contempló, lo miró con detenimiento, ¿verdad? Es contemplar, ¿no? Respecto al Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que decir al respecto, hermano Juan? Bueno, lo que vemos aquí es que el apóstol Juan utiliza el plural cuando dice, hemos visto. Aunque él es el único que está escribiendo la carta, Juan hace referencia a alguien más aparte de él. ¿Y quiénes son esos? Pues los apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo, que lo oyeron, que lo vieron, que lo palparon, ¿verdad? Jesucristo. Aunque por supuesto para cuando Juan escribe esta carta es muy probable que todos los apóstoles hubiesen muerto. Es muy probable. Sin embargo, Juan los incluye aquí como aquellos a quienes oyeron, vieron y palparon sobre el verbo de vida. Y el hecho de que lo que Juan no se presente y el hecho de que menciona lo que hemos oído, lo que hemos visto, que utiliza el plural, indica que los receptores de esta carta sabían perfectamente quién era Juan, quién era el autor, y sabían perfectamente a qué grupo Juan se estaba refiriendo cuando dice vimos, oímos, palpamos. Ellos sabían perfectamente, por eso es que Juan no se toma la molestia, nos causa una molestia a nosotros. Quisiéramos saber allí el nombre, ¿verdad? Pero Juan no se toma la molestia y no les causó ninguna molestia a los originales receptores, porque ellos sabían perfectamente quién escribía y quién estaba, sobre quién se estaba refiriendo el apóstol Juan, sobre cuando dice hemos visto, ¿verdad? Lo que oímos. No sé si quiera comentar algo, hermano Conrado. Sí, bueno, es similar, usa la misma frase en el capítulo 4, ¿no? Cuando habla de los falsos maestros y cuál era la manera de probar a esos falsos maestros, ¿no? Al final en el verso 6, cuando dice nosotros somos de Dios, el que come, el que conoce a Dios nos oye. Nosotros nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En ese pasaje lo que Juan está diciendo es que aquellos que son falsos maestros no los oyen a ellos. ¿Quiénes son ellos, verdad? Naturalmente entendemos que se trata de los apóstoles, ¿no? Eso es una especialmente aquí es muy significativo que se refiere a los apóstoles porque está hablando de las falsas enseñanzas y
cualquier falsa enseñanza que no tuviera nada que ver con lo que habían enseñado los apóstoles, o cualquier enseñanza, pero que no tuviera nada que ver con lo que enseñaron los apóstoles, sería falsa, ¿verdad? Sería equivocada. Entonces, la manera en que ellos podían comprobar si una persona era un falso o un verdadero maestro, pues era que compararan sus enseñanzas con las enseñanzas de ellos, ¿verdad? De los apóstoles. Creo que eso es un buen punto, ¿no? Esa mención también ahí. Sí, la fuente que Juan está citando era real, fidedigna. A ellos habían visto, oído, palpado, porque anduvieron casi 3 años con el Señor Jesucristo. Las fuentes de los gnósticos era dudosa, eran rumores. Sin embargo, la fuente que, como decía el hermano Paco Rada ahorita, Juan está diciendo que ellos son testigos, tienen información de primera mano. O sea, a diferencia de las enseñanzas gnósticas que eran rumores, que ideas, filosofías, no. Aquí la fuente es Jesucristo y ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos se tomaron, estuvieron 3 años y medio más o menos con él. Entonces, ellos lo saben. Entonces, su fuente era confiable. Inclusive, y Juan quiere que afirmar eso, ¿no? Y me gusta pensar cómo por 3 veces, no pensar leerlo, cómo por 3 veces usa la palabra hemos visto, lo que hemos visto, cómo 2 veces menciona la palabra la expresión hemos oído. O sea, Juan está diciendo, puede decir con confianza, puede decir, hermano, con convicción, puede decir confiablemente, lo que les estoy diciendo es verdad. Es verdad. Ante cualquier corte, ante cualquier juzgado, yo puedo decir las cosas porque yo las vi y yo las oí. Estaba pensando en el comentario que hace el hermano Larry White respecto al oír y el ver y todo eso. Y el hermano comenta en su comentario de Primera de Juan que el apóstol Juan y los demás apóstoles, obviamente, pudieron no solamente oír las palabras del Señor, los mandamientos, las promesas, pero también pudieron oír hasta el timbre de su voz, la manera en cómo se escuchaba cuando decía las cosas, ¿no? No solamente qué decía, sino cómo le decía, cuál era el timbre de voz, de su voz. Entonces, pudieron verlo. El apóstol Juan particularmente tuvo la oportunidad de verlo. Fue uno de los primeros apóstoles, uno de los primeros discípulos, uno de los primeros, no apóstol, pero uno de los primeros discípulos a quienes el Señor Jesús llamó. Entonces, tuvo tiempo de tratar con él. Tuvo oportunidad de mirarlo por los años de su ministerio, de mirar, él estuvo ahí cuando colgaba de la cruz, oyó las últimas palabras de ahí tu madre, ahí tu hijo, ¿no? Lo pudo ver resucitado, llegó a la tumba con Pedro cuando no estaba el cuerpo y luego más tarde se encuentra con él. O sea, él tiene evidencias de lo que está diciendo, ¿no? Puede confiar. Y me llama mucho la atención, hermano, que a nosotros nos puede parecer redundante el hecho de que Juan diga lo que hemos visto con nuestros ojos. Uno puede decir, pues, ¿con qué uno ve? ¿No, acaso no ve uno con los ojos? Pero, y por eso les digo que a nosotros nos puede parecer redundante eso, pero para Juan, quería Juan dejar muy claro que Juan no se está refiriendo a que lo vieron con los ojos del corazón, que lo vieron con los ojos de la fe. No, lo vieron realmente. Lo vieron, fueron testigos, lo vieron con los ojos físicos. Que quedara claro para que entre los hermanos no hubiese dudas, ¿verdad? Que no hubiese dudas de que, pues es que sí lo vieron, pero lo vieron con los ojos de la fe. No. Por eso Juan es repetitivo, nos puede parecer repetitivo, nos puede parecer redundante, cuando dice, lo hemos visto con nuestros ojos. Pues, ¿con qué más? ¿Verdad?
con los ojos físicos para que no quede duda, ¿verdad? Bueno, ¿algo más que quieras comentar respecto al verso 1, Conrado? Sí, no, pues ahí es lo que ustedes han comentado, hermanos. Yo creo que no habría mucho que agregar. Realmente, esa oportunidad que ellos tuvieron, ¿verdad? De ver físicamente al Señor, y eso es lo que está tratando de enfatizar aquí Juan. Y el propósito fundamental es ir directamente contra los nacientes gnósticos aquí, que negaban la humanidad de Jesús por un lado, y al mismo tiempo que también negaban su divinidad. Pero el decir que ellos pudieron oír su voz y pudieron verlo a él personalmente y tocarlo inclusive, pues sin duda alguna daría al traste, ¿no? Con las ideas equivocadas de que Jesús era solamente una aparición, ¿verdad? O que en realidad no había venido en carne, como lo va a decir más adelante en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces, creo que eso es la razón principal de ese verso 1, el hecho de que lo hayan podido palpar, pues ahora sí que va a la cabeza, ¿verdad? En realidad Jesús tenía un cuerpo y era un cuerpo humano que se podía palpar, y eso lo vemos también cuando apareció a sus discípulos, ¿no? Y le dice a Tomás, bueno, mete tu mano en mi costado y pápame y tócame, que yo soy, ¿verdad? Un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo. Entonces, en realidad, aquí Juan enfatiza esa completa humanidad de Jesús, al mismo tiempo que enfatiza la completa divinidad de Jesús, ¿verdad? Al mencionarlo, esa parte de que era, y al llamarlo el verbo, es la parte divina, y al decir que lo vieron y que lo tocaron y que lo oyeron, es la parte humana de Jesús. Me llama mucho la atención, hermano, que no sé si ustedes recuerdan, una de las cosas que nos enseñan en homilética es ordenar los asuntos en base a la importancia o en base al peso. Que dejemos, que expongamos primero lo de menos peso al inicio y lo de más peso al final. Me llama mucho la atención cómo Juan, hermanos, como que eso va haciendo, va poniendo ese énfasis de menor a mayor. Primero dice que lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Dice el texto. Y luego dice que, que lo oyeron. Y luego dice que lo vieron con sus ojos. Y luego dice que lo palparon, lo contemplaron, lo cual indica, hermanos, contemplar. Una versión antigua de la Reina Valera dice lo que hemos mirado bien. O sea, cuando habla Juan aquí de contemplar, está describiendo una inspección cuidadosa y delicada. O sea, no solamente lo vieron así a ojo de pájaro. No. Lo observaron detenidamente, hermano. Y luego dice, lo palparon. O sea, Juan recuerda cuando él se acostaba, hermano, sobre su pecho. Quizás a eso se está refiriendo Juan. Quizás también se está refiriendo en aquella ocasión cuando resucitó, que invitaba a sus discípulos a que lo tocaran, que él era realmente. Entonces, el clímax que Juan Juan va de menos a más para llegar al clímax y convencer a los hermanos, y esto solamente de entrada, del primer versículo, para convencer a los hermanos. Y bueno, y mirándolo así y considerando el texto, el versículo 1, hasta el último, Juan dice de quién está hablando, ¿verdad? Dice tocante al verbo de vida, tocante al verbo de vida. Y es importante, no debemos de perder de vista que es cierto, es el verbo, y podríamos quedarnos ahí, pero es el verbo de vida, hermano, es el verbo de vida, porque los falsos maestros estaban ofreciendo vida por otro medio, pero Juan está diciendo que no hay otra manera de tener vida aparte del verbo, aparte de esta fuente que tiene vida en sí mismo y que puede dar vida, ¿no? Y ya lo miraríamos en Juan capítulo
Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 4, ¿no? En él estaba la vida, en él estaba. No solamente la posee, no solamente tiene, sino también la puede dar vida a quien, y estamos hablando de vida espiritual, es tocante al verbo de vida. Y ya después en el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada. Esa palabra también, manifestar, es una palabra que Juan la usa mucho en este capítulo, en este libro. A veces en su original, sin la pretensión de saber griego, pero a veces en el original, aquí en la Reina Valera a veces se traduce de otra manera, pero es la manifestación, dice, porque la vida fue manifestada, la vida, y la hemos visto otra vez, ¿no? Y luego ya después que la hemos visto, usa el término testificamos. O sea, podemos decir con libertad, con confianza, con valor, con audacia, que vimos la vida la vida eterna, la vimos encarnada en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, entenderíamos así, ¿no, Juan? Sí, por supuesto. El apóstol Juan, y volvemos a mencionar que utiliza el plural, hemos visto y testificamos. Ellos como testigos no pudieron quedarse callados. No pudieron quedarse callados después de la experiencia que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Fue una experiencia, pues ya dijimos, visible, audible, palpable, y no pudieron quedarse callados. Así como la iglesia en el primer siglo, cuando fue perseguida, iban siendo perseguidas y iban predicando. Y eso es lo que sucede cuando uno conoce a Jesucristo. Uno no puede quedarse callado. O sea, es como decía el apóstol Pablo, ay de mí, porque me es impuesta necesidad anunciar el evangelio. Cuando se conoce a Jesucristo, como lo conocieron ellos, como lo hemos conocido nosotros a través de ellos, a través de los ojos de ellos, a través de sus palabras de ellos, uno no puede quedarse callado. Tenemos que también anunciar como lo hicieron ellos. ¿Correcto? Sí, bueno, ese es prácticamente el sentido al principio del pasaje, ¿no? Cuando dice, la vida fue manifestada, eso es la encarnación, ¿verdad? O sea, como Jesús vino y tomó esa vida humana, y dice, Juan vio esto, entonces, al haber visto eso, entonces, ahora él es un testigo cualificado, ¿verdad? Para hablar, para comunicar lo que es la vida misma, les enseñó a ellos, ¿no? Entonces, decía ahorita hermano Ramón, nosotros ahora no deberíamos dejar de hacer lo mismo que ellos, ¿verdad? Puesto que hemos conocido al Señor Jesús. Obviamente hay cierta diferencia, ¿no? Entre la forma como ellos fueron testigos así como dice Juan aquí, ¿verdad? Ellos lo vieron, lo oyeron, lo tocaron. Nosotros no somos testigos de la misma forma. También ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos lo vieron literalmente resucitado. Nosotros no. Pero, bueno, hay dos cosas aquí interesantes. Una es que Jesús precisamente oró en Juan 17 por aquellos que habían de creer en él por la palabra de ellos. En esa posición nosotros creemos en él y somos también sus testigos por la palabra que los apóstoles han enseñado, ¿no? Entonces, también Jesús, otra cosa interesante es cuando Jesús dice que precisamente creo que es el diálogo con Tomás, ¿no? Cuando dice, porque me viste, creíste, pero en realidad te digo que son más bienaventurados los que no vieron
y creyeron, ¿verdad? Y en esa posición estamos nosotros. Entonces, el hecho de no haber sido testigos oculares con pruebas palpables como las tuvieron ellos, los apóstoles, no nos exime primero de la responsabilidad de ser testigos, ¿verdad? De Cristo. Ahora sí que los verdaderos testigos, en toda la extensión de la palabra, de la frase, pero no nos exime de esa responsabilidad y por el contrario, nos debe de animar eso a imitar ese ejemplo apostólico, ¿no? O sea, a veces nosotros defendemos mucho esa parte en la iglesia, ¿verdad? De que somos la iglesia que Cristo estableció, que seguimos las enseñanzas que el Señor dejó a los apóstoles, etcétera, y estoy convencido al 100% de eso, no tengo duda, pero a veces creo que nos falta esa parte, ¿no? De poder tomar acciones como ellos lo enfrentaron, enfrentar la vida cristiana como ellos lo enfrentaron, ¿verdad? En este caso, en el asunto de dar testimonio de ese Jesucristo que nosotros hemos conocido también. Ese trabajo de Juan de ser testigo es el que lo llevó a estar preso, inclusive en la isla de Patmos, ¿no? Y es lo que condujo inclusive a muchos cristianos de los primeros siglos a la muerte. Hoy nosotros tal vez no enfrentamos eso, tal vez enfrentemos otras cosas, pero ni eso que era en realidad verdaderamente complicado pudo detener el que ellos fueran testigos de Cristo, como dijo ahorita Ramón, ¿verdad? Ellos no podían dejar de decir lo que ellos habían visto. Acuérdense que los apóstoles, eso fue una de las cosas que discutían con el concilio, ¿no? En los primeros años de la iglesia de Jerusalén, que ellos no podían dejar de decir lo que habían visto, ¿no? Lo que habían oído. Entonces, y lo más increíble es que la gente de aquel tiempo les reconocía que habían andado con Jesús, precisamente porque como alguien que había verdaderamente sido testigo ocular de lo que Jesús había hecho, ¿no? Sí, bueno, y pensando en el versículo número 2, otra vez la progresión, como ya lo mencionaba Ramón, hermanos, también dice la vida fue manifestada, primero se hizo presente, se hizo visible, y luego al hacerse visible, los apóstoles tuvieron la oportunidad de verla, de palparla, de contemplarla detenidamente. Y al tener esa oportunidad de hacerlo, se constituyen como testigos. Por eso dice, y testificamos. Testificamos lo que apareció y nosotros lo vimos. Lo oímos, lo tocamos, lo contemplamos, pero solamente testificamos de ello. También lo anunciamos, lo proclamamos. Estamos diciendo de esta verdad. Entonces, es interesante y os anunciamos, y dice Juan, os anunciamos la vida eterna. Hermanos, me hace pensar tanta gente, cuántas veces estamos dudando de si existe la vida eterna, si de verdad existe la vida eterna. Y Juan otra vez nos vuelve a decir, la vida eterna existe, y la evidencia de que existe la vida eterna, la evidencia de que existe la eternidad y que hay vida en la eternidad, es Cristo, quien vino, quien se hizo carne y que estuvo entre nosotros y que lo vimos irse también y prometer volver. O sea, la vida eterna existe y nosotros la vimos, nosotros podemos ser testigos, somos testigos de ello, podemos anunciarlo con confianza y más adelante en el verso 4 va a decir, y lo escribimos también. Esos verbos son importantes, hermanos, manifestarse, verlo, ahora testiguar y anunciar y luego escribirlo. Y escribirlo, como dijo Juan, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Ya me estoy brincando al versículo 4. Juan, Ramón. Sí, es maravilloso lo que escribe Juan. Cómo el apóstol Juan utiliza otro aspecto de la revelación de Jesucristo. Primero lo presenta como el logos, es decir, el verbo, que significa dicho, palabra, ¿verdad? Y luego lo presenta como la vida, que se nos manifestó, que anunciamos, porque el propósito de Cristo es compartirnos, hacernos partícipes de esa vida maravillosa, eterna y espiritual
y el apóstol Juan dice que estaba con el Padre, que estaba con el Padre, lo cual indica que Jesús, a diferencia de lo que decían los gnósticos, Jesús el Cristo es eterno. Y es eterno primero porque la Biblia dice que es creador. Es eterno o preexistente, ¿verdad? Porque Él es el creador. Él es el creador y la Biblia lo presenta también como Dios, ¿verdad? Entonces, estaba con el Padre. Además, el hecho de decir que estaba con el Padre nos enseña que el Verbo tiene su propia personalidad muy diferente a la del Padre. Da contra a las ideas de las de solo Jesús que nosotros conocemos ahorita, ¿verdad? De que solamente existe una persona en la deidad. Y en realidad la Biblia muestra que hay más de una sola persona, ¿verdad? Bueno, Conrado. No, pues es eso, o sea, el hecho de que diga que la vida se manifestó y se nos manifestó, bueno, pues da a entender también cómo, pues Jesús es visto también como el autor de la vida, ¿no? Estoy pensando en lo que dice Juan Ramón, de cómo Cristo aparece en la Biblia como creador y eso lo hace ser Dios, ¿verdad? El ser creador lo hace ser Dios. Nadie que sea una criatura en realidad pudiera ser el creador. Nadie que sea criatura está calificado para ser creador. El creador está por encima de la criatura y nosotros somos criaturas, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de esa vida eterna, que es lo que está hablando aquí también Juan cuando dice, la vida eterna, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, bueno, tiene que ver bueno, pues con lo que Cristo hizo, ¿verdad? Para traernos esa vida eterna y como dijiste ahorita, Paco, compartirla, ¿verdad? Con los creyentes, ¿verdad? Con los que llegáramos a creer en Él. Entonces están esas dos partes ahí, ¿no? Jesús es visto también como el autor de la vida, es en el sentido de que Él creó realmente la vida en el mundo. Colosenses capítulo 1, verso 15, Colosenses capítulo 1, verso 17 también. El 1.15 lo presenta como Dios, el 1.17 lo presenta como el medio creativo, ¿verdad? El medio que Dios usó para crear todo y eso lo califica como Dios o lo pone en el lugar de ser Dios realmente. Y la parte de la vida eterna, pues recordemos que ese parece ser uno de los propósitos por los que se escribió esta carta, ¿verdad? Decíamos que Juan Ramón decía la semana anterior del propósito expreso, escrito ahí en la carta, ¿verdad? En 1 Juan 5:13, cuando dice, les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿verdad? Entonces, la idea de presentar aquí a Jesús como el que nos ha traído esa vida eterna, creo que también está aquí plasmado en este versículo 2, ¿no? Sí, el hecho que diga que estaba con el Padre, que estaba con el Padre, bueno, yo estoy recordando las palabras del Señor Jesús en Juan 17:5, Juan 17:5, cuando dijo, ahora glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, allá en la eternidad, Cristo estaba con el Padre, esa vida eterna estaba con el Padre y se dio a conocer. Ya es lo que Juan está diciendo, ¿no? Lo que estaba en la eternidad con el Padre fue hecho y lo pudimos ver. Bueno, se hizo carne, lo que mejor dicho, ¿no? Se hizo carne y lo conocimos, lo vimos, lo pudimos contemplar. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, estaba con el Padre y se manifestó. Dios lo mandó, es el Salvador del mundo. Y luego cuando leemos ya el versículo 3, hermanos, cuando dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y luego dice, ¿para qué?
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, ahí encontramos un propósito por el cual Juan escribe. Es cierto que vamos a encontrar que 1 Juan 5:13 es el texto que se usa para mostrar el propósito de la carta, pero Juan 1:3, 1 Juan 1:3 nos muestra otro, como el capítulo 2, verso 1 también nos muestra otro. Y aquí dice Juan que es, lo anunciamos, o ahora dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esa comunión ese concepto de comunión, hermano, ese concepto de comunión es poderoso porque ya habló de la vida eterna, la que estaba con el Padre, que se ha dado a conocer y que ahora ellos lo están anunciando para que nosotros podamos tener, o los lectores originales pudieran tener comunión con los apóstoles y conectar, pensar, ¿cómo es que podemos tener comunión? Ya trayéndolo para nosotros. ¿Cómo podríamos tener comunión con los apóstoles, hermanos? Y la palabra, ahorita usó Ramón otra palabra en vez de comunión, que es compartir, ¿no? ¿Cómo podemos compartir con los apóstoles? Y él dice que la comunión de ellos es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esa relación, ese compartir, esa comunión? Bueno, tiene que ver con lo que escribió Juan, ¿no? Claro. Sí, por supuesto, hermanos, tiene que ver con lo que escribió Juan, con las enseñanzas, incluso aunque los apóstoles ya no estén ahorita con nosotros, como lo estaban con los receptores de esta carta, aunque ya no estén ellos con nosotros, mientras nosotros sigamos las mismas enseñanzas que ellos dejaron escritas sobre Jesucristo, pues seguiremos teniendo comunión con ellos y seguiremos teniendo y tenemos comunión con la deidad, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta comunión pues es la consecuencia de haber aceptado el mismo mensaje. Recordemos que estaba siendo atacada la persona de Jesucristo. Su identidad estaba siendo atacada. Por eso era muy importante, hermanos, que si aceptaban las enseñanzas, ¿verdad? Realmente tendrían comunión con el apostolado y también tendrían comunión con Dios y con Jesucristo. Eso lo dice Juan, ¿verdad? Eso lo dice Juan. Juan es el que cierra las filas en cuanto a de qué depende la comunión. Juan es el que dice de qué depende, ¿verdad? Sí, no, esa parte creo que está clarita aquí, ¿verdad? Y es fundamental, ¿verdad? No puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con las enseñanzas apostólicas. Así de sencillo, ¿verdad? Así de claro creo que es este versículo. Nuestra comunión con Dios no depende de que seamos muy sinceros, no depende de que lo hagamos de todo corazón, no depende de que seamos muy efusivos o que seamos muy fervorosos, no depende de que tengamos algún tipo de conocimiento especial, no depende de que tengamos ciertas posiciones en la iglesia o que tengamos tantos años de ser cristianos o menos años de ser cristianos. No, depende de que sigamos las enseñanzas apostólicas, ¿no? Que Cristo fue muy claro con los apóstoles cuando les dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Así de sencillo. O sea, a ellos no les quedaba otra, ¿no? O sea, o guardaban los mandamientos o realmente no pertenecían al grupo del Señor. O sea, no se podía hacer de las dos partes. Aquel que lo intentó, estar en los dos lados al mismo tiempo, Judas, sabemos cuál fue, Judas Iscariote, sabemos cuál fue su fin, ¿no? No quiero saber cuál será el fin de aquel que quiere tener comunión con Dios y quiere tener comunión también con lo que no es de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, como dijo ahorita Ramón, es cierto, o sea, Juan está atacando el problema. El problema es que hay quienes no están yendo tras la verdad y había que cerrar filas. Si ustedes quieren realmente tener comunión con el Padre, quieren tener comunión con su Hijo Jesucristo, necesitan tener comunión con nosotros. Necesitan estar de acuerdo con nosotros. Necesitan seguir las mismas enseñanzas que nosotros. Y
Bueno, Juan lo dice otra vez en el sentido de que se está considerando él y el grupo de los 12 o los apóstoles, quienes a los que Jesucristo enseñó, dentro de los cuales está también el apóstol Pablo, ¿no? Como alguien a quien el Señor le apareció, según lo dice él en 1 Corintios 15, como un abortivo, ¿no? Pero al final de cuentas es un apóstol de Jesucristo. Amén, amén. Sí, definitivamente, definitivamente. Si los apóstoles no se autonombraron, ¿verdad? Ellos fueron enviados, ellos enviaron por el Señor Jesucristo con un mensaje del cielo, un mensaje autoritativo y debería ser escuchado. Porque no era mensaje de ellos, era mensaje de Dios. Entonces, en ese sentido estaba la conexión de la comunión que deberían tener con los apóstoles. Por eso ahorita Conrado mencionaba 1 Juan 4:6, el que es de Dios no soy, el que no es de Dios no lo soy. Porque el mensaje que los apóstoles estaban comunicando, lo que escribieron, era de Dios. Entonces, es importante, hermano, que Juan va progresando en su enseñanza y llega al punto de que lo que testifica lo anuncia, pero de lo que anuncia también lo escribe, y lo escribe en el versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Juan quiere que nuestros hermanos, y allá, y como decía Ramón, haciendo una exégesis, tenemos que ver primero la audiencia original, pero también qué aplicación tiene para nosotros, que es donde entra la hermenéutica, ¿no? Donde manejan la hermenéutica. Bueno, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Porque esta historia de Jesús, hermanos, no es una historia, no es solamente una historia bonita, es hermosa, pero no solamente es una historia bonita, hermano. Esta vida, esta historia, la vida de Jesús, es transformadora, es inspiradora, cambia vidas y trae gozo y trae entramos en una nueva relación, en este caso con Dios y con su Hijo Jesucristo. Entonces, y esto es un gozo completo, y es lo que Juan quiere que nuestros hermanos, a quienes se les escribe originalmente esta carta, o quienes son los lectores originales o primarios, puedan encontrar, ¿no, Juan? Sí, hay varias enseñanzas que nosotros en estos versículos, 4 versículos, aprendemos. Primero, en gran parte depende de los predicadores, hermanos, del evangelio, que las personas lleguen a tener comunión con Dios. Gran parte depende de nosotros. Por eso la manera de que podemos hacerlo es predicando el evangelio. Juan estaba preocupado para que los hermanos tuvieran comunión con él, con ellos y con Dios. ¿Qué hace? Les anuncia, habla de Cristo. Otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que Juan utilizó una palabra que era muy ampliamente conocida en su tiempo, que es la palabra logos, que se traduce verbo, la utilizó Juan. Ella era conocida, la palabra logos, para los griegos y para los judíos, y cada quien tenía su propia interpretación sobre el logos. Bueno, eso nos enseña, hermanos, que uno tiene que utilizar palabras que la gente sepa, que sea de uso común de la gente, para que la gente pueda entender el evangelio. Otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, de que cuando dice Juan que contempló, es decir, que analizó, que vio detenidamente, esto nos enseña, hermanos, que no debemos ser creyentes a ciegas, que debemos someter a prueba lo que creemos. Otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que el hecho de que Juan se mencione en primer lugar, en el versículo 3 y 4, se menciona en primer lugar que tengas comunión con nosotros, y comunión verdaderamente es con el Padre y el Hijo, no significa que, como creen los católicos, ¿verdad? No significa que nuestra comunión con Dios depende de otras personas, ¿verdad? Como dicen los católicos entienden esta frase de Juan, que para tener comunión con Dios se debe tener comunión con los apóstoles y con sus sucesores, ¿verdad? Recordemos que Jesucristo es el mediador, ¿verdad?
Y nuestra comunión con Dios está basado en el mensaje de los apóstoles, no propiamente en la persona, sino en el mensaje de los apóstoles. Otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que la importancia, hermanos, de presentar evidencias del Jesús histórico con testigos que sean irrefutables. Y como lo hizo Juan, ¿verdad? Lo que alcanzo a ver en estos versículos. Pues ahí está para el sermón del domingo, hermanos, en estos 4 versículos, lo que Ramón nos acaba de compartir. Hermanos, de mi parte les agradezco mucho su atención. Gracias, Ramón, por tus comentarios. Gracias, Conrado, por invitarme a participar en este programa, y te dejo para que tú despidas el programa, hermano. Solamente para agradecerle a mi hermano Juan Ramón su presencia, y a ti también, hermano, y a cada uno de los hermanos que han estado al pendiente del programa, aquellos que lo han compartido también, y bueno, aquellos que nos escriben aquí, y también los que lo ven después. Todos les agradecemos de todo corazón que puedan escuchar estos programas, ¿no? Que no tienen otro propósito más que el dar a conocer el mensaje, ese mensaje de vida, el mensaje de salvación, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, y glorificar su nombre, ¿no? Eso es lo que hacemos a través de este programa. Gracias por estar con nosotros, y los esperamos, Dios mediante, para el próximo lunes, donde seguiremos todavía más, entrando ahora sí ya al cuerpo propio de la carta, ¿no? Dios les bendiga a todos. Amén.